Buenos días, Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta Bovina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si deseas hacer un aporte económico, puedes realizarlo a través de nuestra cuenta en PayPal, rierama@gmail.com. Continuamos con las videoclases de anatomía clínica del bovino y en esta oportunidad vamos a conversar sobre las estructuras y sitios anatómicos para la toma de muestras en bovinos. Para apoyar el diagnóstico clínico en un bovino, se deben tomar muestras de ese animal y remitirlas al laboratorio, donde hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra, la selección de la muestra adecuada y solicitar la técnica de diagnóstico e interpretar los resultados. La muestra más común y frecuente que enviamos los veterinarios a nivel de campo al laboratorio es la sangre. Antes de la extracción de la sangre, nosotros debemos rotular e identificar el tubo que contendrá la sangre de ese animal. Antes de extraer la sangre, debemos sujetarlo bien en un brete o en un corral. Debemos realizar antisexia con alcohol al 70% o con yodopovidona al 10% en una zona de la piel de unos 10 centímetros de diámetro alrededor del sitio de punción. Luego introducimos la aguja para extraer la sangre. En bovinos, el sitio más común y accesible para la obtención de muestras de sangre es la vena yugular, la cual se forma caudal a la glándula parótida y está alojada a lo largo del surco yugular, que forman la porción cleidomastoidea del brachiocefálico y el externo mandibular. La vena yugular podemos hacerla más visible si comprimimos en la base del cuello. Y se recomienda obtener las muestras de sangre en el tercio craneal o medio de la vena yugular. La extracción de sangre de la vena coccigia en los bovinos es otro sitio, otra estructura común que utilizamos para la toma de muestras. Se debe sujetar al animal en un brete o en un corral, levantar la cola del animal con suavidad hasta casi colocarla en posición vertical, sujetándola en el tercio medio. Se retiran los residuos de materia fecal y se limpia con un papel y luego realizamos la antisexia, como lo describimos anteriormente con la vena yugular. Para la localización de la vena coccigia, lo hacemos con la mano libre, por palpación en la línea media, justo caudal a la inserción de los pliegues de la cola a nivel del espacio entre las vértebras coccigias 6 y 7. Insertamos la aguja
craneal a la protuberancia ósea del cuerpo de la vértebra en la línea media a una profundidad aproximada de unos 8 a 12 milímetros en ángulos rectos, hasta que la sangre comience a brotar o a fluir. Si lo hacemos con una funda, debemos presionar con el pulgar y el dedo índice uno contra el otro, y esto forzará al tapón de goma, introduciendo la aguja en el tubo. Y así la sangre fluirá dentro del mismo. Debemos mantener la funda estable hasta consumir todo el vacío y luego retirar el tubo. Otros sitios que podemos utilizar para la extracción de sangre en bovinos y que son menos utilizados es la vena subcutánea abdominal o mamaria, la vena safena y la vena auricular. Esta última se recomienda la extracción de sangre para utilizarla en los frotis en el descarte de hemotrópicos. Frecuentemente, para descartar parasitosis, utilizamos o enviamos al laboratorio muestras de heces, las cuales tomamos directamente del recto o luego de la defecación. La muestra se coloca en un colector universal estéril, aproximadamente unos 20 gramos por animal, y en casos de rebaño, tomar el 10% del mismo. Aunque con menos frecuencia que las muestras de heces, también a veces debemos enviar al laboratorio muestras de contenido ruminal, la cual obtenemos por dos vías, por medio de la sonda gástrica o por medio de la ruminocentesis. La sonda gástrica se introduce por vía oral y el líquido ruminal se retira utilizando una bomba de vacío manual o eléctrica. La ruminocentesis se hace por medio de una punción en el abdomen izquierdo, en el punto medio entre la última costilla y la articulación de la cadera. Se toman 10 ml por animal, se colocan en un frasco estéril. Puede ser refrigerada entre 2 y 8 grados centígrados o sometida a congelación a menos 20 grados centígrados. Las muestras de orina se pueden obtener, bien sea porque haya una micción espontánea o una micción inducida. Para inducir la micción en toro, hacemos un masaje suave y rítmico en el orificio prepucial, y en vacas se induce mediante un masaje de la vulva. También en vacas podemos obtener orina con un cateterismo uretral. Antes de la recolección de las muestras de orina, se debe higienizar la región, tanto del prepucio como de la vulva, con agua y jabón. Y luego enjaguar y secar con un papel. Y se deben recolectar 20 ml, preferiblemente del chorro medio de la orina, y colocarla en un colector universal estéril. Cuando vamos a tomar muestras de leche, debemos descartar los primeros chorros. Se deben limpiar bien, sobre todo los extremos o punta de los pezones, comenzando por los pezones más lejanos: anterior izquierdo, posterior derecho y anterior derecho. Y las muestras las recogemos en sentido contrario: anterior derecho, posterior izquierdo
y anterior izquierdo. Luego de colectada la leche, la remitimos al laboratorio. La de las enfermedades vesiculares, fiebre actosa y estomatitis vesicular es muy alta a nivel mundial. Por eso es frecuente el envío de muestras de piel y mucosa para el diagnóstico de enfermedades vesiculares. Estas enfermedades vesiculares se caracterizan por la presencia de unas aftas o vesículas que luego se destruyen y el epitelio se altera. Cuando vamos a tomar una muestra de vesículas que están íntegras, lo hacemos extrayendo ese líquido con una jeringa estéril. En aquellas vesículas que se destruyeron, se toma cerca de 2 gramos, que es más o menos 1 a 2 centímetros cuadrados de tejido epitelial. Esto lo hacemos con una tijera o bisturí o una pinza estéril. Sacamos fragmentos de epitelio vesicular, incluyendo el contorno de las lesiones, tanto a nivel oral como a nivel nasal. Además, tomamos muestras en la zona podal, es decir, en las pezuñas, y en la glándula mamaria. Para el diagnóstico o descarte de enfermedades del aparato reproductor, como leptospirosis, brucelosis, se toman muestras de fetos, mortinatos y de la placenta. De estos fetos y mortinatos extraemos fragmentos de hígado, pulmón, vaso, sistema nervioso central, corazón, riñón, timo y de los líquidos corporales. Trátese del líquido torácico, el abdominal o pericárdico, además del contenido gástrico. Cada fragmento de órgano debe estar en el orden de los aproximadamente 3 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor. En la placenta siempre debemos elegir áreas de transición del tejido con o sin lesión. Y es muy importante recolectar fragmentos de los placentomas que se forman por las carúnculas uterinas y los cotiledones fetales. Los fragmentos extraídos se deben colocar en formol al 10%, con un volumen por lo menos de 10 veces del tejido que se va a fijar. Existen una gran cantidad de enfermedades que cursan con sintomatología nerviosa, a las cuales hay que hacerle un diagnóstico diferencial. Además, en nuestra zona es muy prevalente la rabia paralítica y su diagnóstico es solo cuando enviamos el cerebro a matadero para la identificación de los corpúsculos de Negri en el hipocampo o cuerno de Amón. Para hacer este diagnóstico de enfermedad del sistema nervioso es necesario enviar el cerebro completo. Para ello necesitamos instrumentos como sierras, cuchillos, los cuchillos para extraer los músculos de la región frontal, luego con la sierra cortamos el hueso y una vez expuesto el sistema nervioso, con la ayuda de una tijera, cortamos la dura madre, separamos los nervios craneales y enviamos el encéfalo con parte de la médula espinal cervical al laboratorio. Lo colocamos en una bolsa plástica, lo refrigeramos hasta 48 horas a 2 a 8 grados centígrados. Y esperamos los resultados de histopatología para
el diagnóstico de estas enfermedades del sistema nervioso central. También para las enfermedades del sistema nervioso usamos muestras de líquido cerebroespinal que extraemos del espacio subaracnoideo. Para hacer esta maniobra debemos contar con un asistente que debe proporcionar una sujeción eficaz del animal. El área de punción debe prepararse quirúrgicamente con antisexia, rasurado y antisexia, y además se inyectan 0,5 mililitros de lidocaína al 2% por vía subcutánea para ayudar este procedimiento. Una vez preparada el área quirúrgica, se inserta una aguja con estilete calibre 18 o 20 de 3.5 pulgadas de largo, que es aproximadamente 8.9 centímetros. Esta aguja o esta punción se hace en el espacio lumbosacro, entre la L6 y la S1, hasta llegar al espacio subaracnoideo. La punción se hace perpendicular a la columna vertebral y una vez que la aguja atraviese el ligamento interespinoso dorsal, se produce una especie de chasquido. A medida que la aguja avanza hacia el espacio subaracnoideo, se puede seguir un segundo chasquido, un poco más sutil, y en ese momento se retira el estilete, y si este estilete está húmedo, aspiramos el líquido cerebroespinal. Este procedimiento puede hacerse también en la cisterna magna o cerebelo medular ubicada entre el occipital y el atlas. En este manual veterinario de toma y envía de muestras, editado por la Organización Panamericana de la Salud, recomiendan que en casos de muerte súbita debemos hacer necropsia y tomar fragmentos de los diferentes órganos del animal, como hígado, vaso, pulmón, riñón y corazón. Igualmente, se deben tomar fragmentos de 10 a 30 centímetros de intestino delgado, y es muy importante la parte terminal del ilium, donde se ubican las placas de Peyer. Las muestras de los órganos, hígado, pulmón, vaso, riñón, hay que agregarle las muestras de nódulos linfáticos. Estas muestras deben ser de unos 20 gramos, que es aproximadamente una muestra de 3 centímetros de ancho por 1 de largo y 1 de grosor. Y se fijan en formol al 10%, cubiertas por lo menos 10 veces el volumen del tejido que se fijará. Le enviamos al laboratorio y esperamos los resultados de la histopatología. Con esto culminamos la videoclase referente a estructuras y sitios para la extracción de muestras en el bovino. En el próximo video estaremos comentando sobre las estructuras y sitios anatómicos para la aplicación de medicamentos. Para compartir e intercambiar información, suscríbete al canal y si el video te gustó, dale a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook, y mi número de contacto de Telegram, de WhatsApp y en Venezuela.